Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, como ya saben, tenemos un tema jugoso, uno que ha estado en boca de todos los fanáticos de las series turcas, y que sin duda genera mucha curiosidad y debate, la relación, o mejor dicho, la no relación actual entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fervientes seguidores de las series turcas, y por supuesto, de la icónica pareja que formaron Can y Demet en Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Qué química, qué conexión, qué chispa tenían Sanem y Can en la pantalla. Era algo mágico palpable y era completamente normal que los fans soñaran con que esa magia trascendiera la ficción, que se hiciera realidad también en la vida. Esa serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo, y la pareja protagonista, por supuesto, se convirtió en el centro de todas las miradas. Pero como sabemos, el mundo del espectáculo es un universo complejo, lleno de luces y sombras. Después del rotundo éxito de Pájaro Soñador, los rumores y especulaciones sobre una posible relación romántica entre Can y Demet inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se les veía juntos, se hablaba de salidas románticas, de miradas cómplices. Pero lamentablemente nunca se confirmó oficialmente una relación amorosa entre ellos. Lo que sí quedó claro con el paso del tiempo es que la relación entre ellos, al menos públicamente, se enfrió. Las interacciones en redes sociales, que antes eran constantes y llenas de cariño, disminuyeron notablemente. Ya no se les ve juntos en eventos y las noticias que antes los unían, ahora parecen distanciarlos. Y ahí es donde surge la gran pregunta que nos convoca hoy, ¿por qué Can Yaman, aparentemente, no comenta sobre el estilo de Demet Özdemir? ¿Por qué no la menciona en entrevistas, no habla sobre sus proyectos, no la felicita por sus éxitos? ¿Hay algo más allá de lo que vemos? ¿Existe alguna tensión, algún malentendido, o simplemente han decidido tomar caminos separados? Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo de esta situación, desentrañando rumores, analizando declaraciones, y tratando de armar el rompecabezas de esta aparente indiferencia. Prepárense porque vamos a explorar a fondo las posibles razones y las implicaciones de este silencio. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema central, quiero hacer un recordatorio importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, noticias de los actores, chismes, análisis detallados, spoilers, recomendaciones y mucho más. Suscríbanse porque no se van a arrepentir. Este canal es su punto de encuentro para estar al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las series turcas. Ahora sí, vayamos al grano. Can Yaman, uno de los actores turcos más exitosos y reconocidos a nivel internacional, con una base de fans que se extiende por todo el mundo, y Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con una trayectoria sólida y un carisma arrollador, protagonizaron, como ya mencionamos, una de las series turcas más exitosas y emblemáticas de los últimos años, Erkencikus. La química entre ellos era innegable, la conexión que irradiaban en pantalla era palpable, y la intensidad de sus interpretaciones cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. El romance de Pájaro Soñador conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La historia de Sanem y Can, de su amor, de sus desafíos y de sus triunfos, resonó profundamente en el público, creando un vínculo emocional muy fuerte. Por supuesto, muchos fans soñaban con que esa magia trascendiera la ficción, que la chispa que veían en la pantalla se convirtiera en una realidad tangible fuera de ella. La idea de ver a Can y Demet juntos en la vida real era el sueño de muchos, y los rumores y las especulaciones alimentaban esa ilusión. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es diferente a la fantasía. Después del boom de Pájaro Soñador, se habló mucho sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de noticias, fotos y rumores sobre salidas, encuentros y posibles romances. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Lo que sí quedó claro con el tiempo es que la relación entre ellos, al menos públicamente, se enfrió. Las interacciones en redes sociales, que antes eran frecuentes y llenas de cariño, disminuyeron considerablemente. Ya no se les veía juntos en eventos y las noticias que antes los unían, ahora parecían separarlos. La magia, de alguna manera, se desvaneció.
Entonces, ¿qué sucede con el estilo de Demet Özdemir? ¿Por qué Can Yaman, al parecer, no suele comentar sobre sus looks, sus proyectos profesionales, sus nuevos trabajos, o en general, sobre su vida profesional? ¿Por qué este silencio? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero, como siempre, con argumentos y analizando diferentes escenarios. En primer lugar, es importante tener en cuenta un factor clave: Can Yaman es un actor muy reservado en lo que respecta a su vida privada. Prefiere mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos y los rumores. No le gusta hablar mucho sobre sus relaciones, ni siquiera sobre sus amistades. Él es de esos actores que prefieren centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales, y evitar, en la medida de lo posible, exponer su vida personal al escrutinio público. Esta podría ser una de las razones principales por las que evita hacer comentarios sobre Demet. No se trata necesariamente de una cuestión de animadversión o de malos sentimientos, sino, más bien, de una decisión personal de mantener cierta distancia y privacidad. Proteger su vida personal es una prioridad para Can, y eso incluye no dar pie a especulaciones sobre su relación con Demet. En segundo lugar, y esto es fundamental, recordemos que ambos actores están completamente enfocados en sus carreras profesionales. Can Yaman ha logrado un éxito rotundo a nivel internacional, especialmente en Italia, donde ha protagonizado series exitosas como Sandokan y Viola come il mare. Sus proyectos internacionales han consolidado su fama y lo han convertido en uno de los actores turcos más cotizados en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, continúa cosechando éxitos en Turquía, con proyectos importantes como Adnfara, donde ha demostrado su versatilidad actoral y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Con agendas tan apretadas, con compromisos laborales que los mantienen ocupados gran parte del año, y con sus carreras profesionales tomando caminos diferentes, es natural que la relación entre ellos, la que tenían en un principio, se haya diluido con el tiempo. La distancia, la falta de tiempo para compartir, y la priorización de sus proyectos individuales, son factores inevitables que pueden afectar cualquier relación, incluso aquellas que comenzaron con gran intensidad. El tiempo y la distancia a veces son factores que, lamentablemente, juegan en contra. Además, no podemos olvidar que las relaciones, incluso las más intensas y especiales, cambian y evolucionan. Es posible que Can y Demet hayan tenido una conexión muy fuerte en el pasado, una conexión especial que surgió durante el rodaje de Pájaro Soñador. Pero con el tiempo y con las circunstancias de la vida, esa relación pudo haber evolucionado. Las personas cambian, los sentimientos cambian y las prioridades cambian. No todas las amistades ni todas las relaciones amorosas están destinadas a durar para siempre, y eso es completamente normal. La vida es un constante cambio, y es importante aceptar esa realidad. Otro factor que podría influir en esta aparente distancia es la imagen pública. Can Yaman, con su creciente fama internacional, tiene una imagen muy cuidada y gestionada. Es consciente del impacto que tienen sus acciones y sus palabras en la opinión pública. Hacer comentarios sobre la vida de otra persona, especialmente de alguien con quien se le relacionó sentimentalmente en el pasado, podría generar especulaciones, titulares sensacionalistas y, en definitiva, más ruido mediático del necesario. Por eso, mantenerse al margen y evitar pronunciarse sobre la vida personal de Demet podría ser una estrategia consciente para evitar el ruido mediático y proteger su propia imagen pública. Y aquí es donde entra el punto más interesante de nuestro análisis, es que Can Yaman no quiere hablar de Demet. O simplemente no se le presenta la oportunidad, o decide en esos momentos no hacerlo. Recordemos que los actores a menudo son entrevistados y preguntados sobre sus colegas, sobre sus proyectos actuales y futuros, sobre sus relaciones personales y profesionales, y en general, sobre cualquier aspecto de su vida que pueda generar interés en el público. Pero si no hay una pregunta directa sobre Demet, o si Can prefiere no entrar en detalles, o simplemente no considera oportuno hablar de ello, tiene todo el derecho a mantenerse en silencio. El silencio, en este caso, no siempre significa algo negativo o que exista una mala relación. Simplemente es una postura personal, una decisión tomada por el propio Can. Para entender mejor la situación, podemos analizar los eventos recientes. ¿Ha habido alguna declaración pública de Can Yaman sobre Demet Özdemir en los últimos tiempos? ¿O alguna interacción significativa en redes sociales? En general, la respuesta es no. No ha habido declaraciones directas ni interacciones significativas. Esto refuerza la idea de que ambos actores han tomado caminos separados y
Prefieren mantener una distancia profesional y quizás también personal. Pero ojo, esto no significa necesariamente que exista una mala relación entre ellos. Simplemente han decidido seguir caminos diferentes, enfocándose en sus propios proyectos y en sus propias vidas. Quizás se respetan, quizás se aprecian, pero han optado por no revivir el pasado, y por enfocarse en sus proyectos individuales. La vida los ha llevado por caminos diferentes, y eso es algo que debemos respetar. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? La razón por la que Can Yaman aparentemente no opina sobre el estilo de Demet Özdemir, o sobre cualquier aspecto de su vida profesional, probablemente se deba a una combinación de factores: su personalidad reservada, su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos, sus carreras individuales y sus compromisos profesionales, la distancia geográfica que los separa, y la necesidad de mantener una imagen pública controlada y profesional. No es necesariamente algo negativo, sino una decisión personal, una elección que ambos actores han tomado, y que debemos respetar. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propias vidas. No siempre podemos saber qué ocurre en sus vidas personales, ni por qué toman ciertas decisiones. Lo importante es respetar su privacidad y su espacio personal. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado diferentes escenarios, hemos explorado posibilidades, hemos investigado en la medida de lo posible, y hemos intentado armar el rompecabezas de la relación, o la no relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos examinado los posibles motivos del silencio, hemos explorado las implicaciones de sus decisiones, y hemos tratado de entender las razones que hay detrás de esta aparente distancia. Espero que este análisis les haya resultado interesante, y que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Espero que este vídeo les haya proporcionado información valiosa, y que les haya ayudado a entender mejor esta situación. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la actitud de Can? ¿Creen que hay algo más detrás de este silencio? ¿Creen que algún día volverán a interactuar públicamente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y con todos aquellos fanáticos de las series turcas, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis, y todo lo que necesitan saber sobre el apasionante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.